Se inicia la grabación. Les vuelvo a dar la bienvenida, bienvenidas, bienvenidos a todos quienes nos están aquí. Sabemos que nos están acompañando de diferentes partes de Chile, sabemos que hay coach, estudiantes, algunos que se juntaron para ver este encuentro en vivo y en directo, y eso se agradece porque siempre es bueno poder conectarse para hacer preguntas, pero eso no quita que los equipos que nos vean más adelante en la grabación puedan también enviarnos sus consultas. Ya, comenzamos. Hoy día, como les decía, tenemos el proyecto de innovación. A ver. Ahí sí. Proyecto de innovación. Hoy veremos, como les decía, principalmente cómo iniciar este proyecto de innovación. Tendremos un experto que nos hablará sobre el proceso arqueológico que sale en la guía de reuniones del equipo y en el cuaderno de ingeniería. Y también contaremos con Milka, coach de un equipo, que nos dará consejos prácticos sobre cómo iniciar y sobre todo cómo desarrollar el proyecto. Antes de meternos a fondo con el proyecto de innovación, queremos sí recordar la importancia de los core values. Recuerden que esta es una competencia que tiene 4 áreas de evaluación, y una de esas áreas que también es muy importante y se ve durante todo el proceso son los core values, ¿ya? Los valores de FIRST. ¿Cuáles son estos valores? Justamente el trabajo en equipo, porque somos más fuertes cuando trabajamos juntas y juntos. La diversión, este programa, y siempre lo que les recalcamos, sobre todo en los torneos, es que es para divertirse. Si bien están como compitiendo, también nos estamos divirtiendo. Inclusión, nos respetamos y aceptamos nuestras diferencias. También exploramos nuestras habilidades e ideas. Aplicamos lo que aprendemos para mejorar nuestro mundo. Eso tiene mucho que ver, recuerden, con el proyecto de innovación. Y utilizamos la creatividad y la persistencia para resolver problemas. Ale, tu presentación no avanza. Ah, ¿en qué lámina estoy? Aún en el primero. Ah, bueno, en el primero. Ya, volvemos atrás. ¿Y ahora? Falta uno más. Perfecto. Ahí Ahí estamos. súper. Ya, muchas gracias por avisarme. Bueno, ¿cómo vemos los valores justamente? ¿Cómo los trabajamos durante la temporada? Hay diferentes metodologías. Recuerden que tenemos material también en YouTube, en nuestro Spark Talent, o sea, en YouTube, y material que les ha llegado a sus correos y está en la plataforma. Los valores y la actitud que nosotros enfrentamos frente a la temporada se evaluarán, como les decía, durante todo el evento, toda la temporada, y deben estar presentes en cada etapa del proyecto de innovación, del juego del robot, y igual esperamos que en la vida. ¿Cómo se expresan especialmente estos valores? A través del profesionalismo cordial y la cooperación. Son una parte fundamental de todo este desafío. Practicar el profesionalismo cordial significa principalmente trabajar con respeto, valorar a otras y a otros, mantener un alto nivel de calidad en lo que hacemos. Y la cooperación, que son 2 palabras, cooperación y competición, implica ayudar incluso mientras competimos, entendiendo de esta manera que aprender juntas y juntos es más importante que ganar. ¿Ya? Así que ténganlo siempre en cuenta ahora que están comenzando, vean justamente qué es lo que los identifica como equipos, qué los une, cuáles son sus intereses, cómo son ustedes. Hay algunos que seguramente llevan algún tiempo trabajando, hay otras personas que son nuevas, cómo integramos a las nuevas personas que son integrantes del equipo, o equipos que son completamente nuevos, cómo logramos conocernos en este trabajo. Ahora, ¿de qué se trata la temporada? ¿De qué se trata Unearthed específicamente? Voy a chequear que avanzó. Sí, avanzó. Perfecto. La temporada nos invita a mirar bajo la superficie para explorar el trabajo de las y los arqueólogos. Ellas y ellos enfrentan a muchos desafíos mientras descubren artefactos y reconstruyen historias del pasado. Nuestro reto en el proyecto de innovación es identificar un problema real que enfrentan las y los arqueólogos y proponer una solución innovadora que los ayude en este trabajo incorporando la tecnología. Y aquí hacemos un hincapié bien importante, es
Fundamental diferenciar lo que nos dicen como invitación a la temporada, a disfrutar de la temporada y la temática de la temporada, con el desafío de la temporada, que es distinto. ¿Cuál es la invitación? Durante esta temporada inspirada en la arqueología, los equipos de FIRST utilizarán habilidades STEAM y de colaboración para descubrir nuevos hallazgos sobre nosotros mismos y nuestras comunidades y así contribuir a un mundo mejor. Esa es la invitación que nos hacen de la temporada. Ahora, ¿cuál es la invitación que nos hacen del desafío? Recuerden que esta información está en sus cuadernos de ingeniería. El desafío de la temporada, esta temporada específica de Unearthed, desenterrados, desenterradas, es identificar un problema real que enfrentan las y los arqueólogos y proponer una solución innovadora que los ayude en ese trabajo, incorporando el uso de las tecnologías. Recordemos entonces esta frase que está en su material, que es el desafío de la temporada para el proyecto de innovación, ¿ya? El proyecto de innovación, recuerden, es una investigación sobre un problema real relacionado con la temática de la temporada y la propuesta de una solución innovadora. Esto quiere decir que no solamente es investigar, sino que también es imaginar, crear y compartir una idea que puede mejorar la vida de las personas. Recordemos también que la información oficial está en los documentos de la temporada. Sabemos que hay muchos equipos alrededor del mundo que están creando material. A mí nos parece fantástico poder compartir justamente estas hipótesis que ellos hacen, pero el material oficial es el que se entrega desde First Lego League y en este caso desde Spark Talent Chile. Entonces, se pueden inspirar en videos, pero fíjense siempre que es información que ellos están creando y están interpretando, pero no es la información oficial. Ahora, ya sabemos de qué se trata el desafío, cuál es el desafío. ¿Cómo iniciamos este proceso? ¿Hasta ahí voy bien? ¿No voy muy rápido? ¿Se están viendo todas las slides? Me cuentan en el chat. Muchas gracias. ¿Cómo iniciamos este proceso de nuestro proyecto de innovación? Lo primero que nosotros recomendamos es, primero que todo, siempre leer el material, y dentro de este material, recuerden siempre el proceso de diseño de ingeniería que se plantea. Recomendamos siempre iniciar conociendo o repasando este proceso de ingeniería que nos va a acompañar en todo el proyecto. Este proceso incluye estos 5 pasos: identificar, diseñar, crear, iterar y comunicar. Estas etapas están explicadas en el cuaderno de ingeniería y en la guía de reuniones. Por eso es fundamental que todo el equipo analice el material y lo repase constantemente. Vamos a ser majadero en este punto: lean el material, vean los videos oficiales y lean y analicen el material, ¿ya? Principalmente la información está en estas páginas, que es lo que tiene que ver con el proyecto de innovación, y también en todos los pequeños consejos que se van dando digamos, por todo el cuaderno de ingeniería. Aquí en el cuaderno de ingeniería, en la parte de proyecto de innovación, se ve específicamente lo que hablamos anteriormente, que es el desafío, escrito tal cual como se define y se hace definido también en los videos. Ahora, ¿cómo iniciamos este proyecto? Ya tenemos claro que este es el desafío, leímos los manuales, sabemos cuál es el proceso de ingeniería, ¿ya? Y decimos, ok, comencemos. Lo primero que nosotros recomendamos es identificar el problema. Para esto pueden observar lo que les rodea. Miren su barrio, su colegio, su comunidad, su ciudad. Pregúntense si existen situaciones que se relacionen con el trabajo arqueológico o con problemas similares. Tomen nota y por sobre todo conversen en equipo. Aquí hay algo muy importante, es un tip o tips para identificar un problema y no confundirse con la solución. En un inicio, les recomendamos solo hacerse preguntas, no buscar respuestas todavía. Guíense por los consejos que aparecen en el cuaderno de ingeniería. Piensen
¿Qué situaciones hacen que el trabajo de las y los arqueólogos sea difícil o lento? Ahí hay un ejemplo. Concéntrense en qué está pasando, qué es lo que está pasando, cuál es la problemática, no cómo arreglarlo. ¿Ya? Primero, identificar específicamente cuál es el problema. Una buena señal de cuando un equipo ha identificado el problema es cuando el equipo dice, esto pasa seguido, miren, aquí identificamos algo que pasa seguido y que nadie lo ha resuelto bien, o que no está actualizada la solución. Luego, de todas las ideas que aparezcan, elijan una que realmente les motive y que tenga un impacto en ustedes. Pueden preguntarse, ¿esto afecta a otras personas además de nosotros? ¿Tenemos ganas de profundizar sobre esto? ¿Qué relación tenemos con esta problemática? Elegir un problema que les importe va a hacer que el proyecto sea más significativo y más fácil de desarrollar. El segundo paso que nosotros recomendamos para iniciar este proyecto de innovación es investigar. Investiguen qué se ha inventado, qué se ha intentado ya para resolver el problema que ustedes identificaron. Utilicen diferentes fuentes, artículos, entrevistas, videos, preguntas de especialistas. Pregúntense qué soluciones existen ya, qué desafíos siguen sin resolverse. La investigación es la base de una buena innovación. Como tercer punto, para comenzar, digamos cuando ya están en el proceso de inicio, les recomendamos ya idear una solución. Recuerden que todo esto tiene que ver con el proceso de ingeniería. Con toda la información que ya tengan, generen ideas. Recuerden que pueden crear algo nuevo o adaptar una tecnología existente o mejorar una solución actual. Hagan lluvia de ideas, escriban todo y después elijan la mejor opción según su impacto y vialidad. Un consejo muy importante es documentar todo su proceso. En el fondo, documenten, saquen fotos, tengan las notas de cuando estaban recién bosquejando qué es lo que podría ser el problema, cómo llegaron a este problema, cómo empezaron a idear esa solución. Todas esas notas, todo ese proceso va a ser muy importante al momento de ustedes presentar este proyecto de innovación. Otra sugerencia, que también está en el cuaderno de ingeniería, es consultar la rúbrica del proyecto para saber qué preguntas les podrían realizar en la sala de evaluación. Ahora, se podría decir que esa es como la primera parte del proyecto de innovación. Entonces ahora nos preguntamos, ¿cómo seguimos esto? Vimos recién justamente estos 3 consejos que podrían seguir, que tienen que ver justamente con el proceso de ingeniería. Ya debieran haber identificado un problema real que enfrentan las y los arqueólogos y comenzaron ya a idear la solución. Recuerden siempre apoyarse en el proceso de ingeniería, identificar, diseñar, crear, iterar y comunicar. Y luego de esto vamos que ya, digamos que ya están en la identificación, diseño, comenzamos ya a crear y en esa creación recomendamos lo siguiente. Primero, prototipar. Den una forma a la idea, hagan un prototipo o un dibujo que explique cómo va a funcionar su solución. Este dibujo, este esquema, maqueta, construcción, no tiene por qué ser perfecto, pero sí debe ser claro, debe servir para explicar su propuesta a otras personas y al jurado. Piensen que cuando ustedes hablen de su proyecto de innovación a una persona X, esa persona no va a tener idea, ¿ya? Les recordamos silenciar sus micrófonos, por favor. Ya. Pueden silenciar el micrófono, por favor. Muchas gracias. Como les decía, la persona que va a estar escuchándoles exponer sobre su proyecto de innovación no va a saber nada de su proyecto, ¿ya? Por lo tanto, no solamente explicar, sino tener un prototipo, una idea de lo que ustedes van a hacer, les sirve mucho más. Lo segundo, probar y mejorar. Compartan su prototipo, su idea con otras personas, puede ser familia, profesores, especialistas. Escuchen sus comentarios, escuchen las dudas que les surgen y hagan mejoras. El proceso de diseño de ingeniería incluye probar, ajustar y volver a probar. Y tercero, preparar la presentación. Durante el torneo, digamos, los torneos que se realizan, van a tener un tiempo limitado para presentar su trabajo.
Las rúbricas les van a ayudar a enfocar la presentación. Deben explicar el problema que eligieron, lo que investigaron, cómo desarrollaron la solución, cómo aplicaron los core values en su aventura. Como les decía en el inicio, este encuentro está más enfocado a cómo iniciar. Luego van a tener material, digamos, que tiene que ver justamente con prototipar, probar y mejorar, y sobre todo, preparar la presentación. Bueno, y lo más importante de todo este proceso es aprender y trabajar juntas y juntos. Su solución, aunque a ustedes les pueda parecer muy pequeña, puede tener un gran impacto en el trabajo de las arqueólogas, los arqueólogos y también en la comunidad. También en cómo comprendemos nuestro pasado. Así que la invitación es a investigar y a divertirse. Sean creativas, creativos y sobre todo disfruten el camino. Ahora les queremos dejar con nuestro primer invitado. Él es Christian Becker, es arqueólogo, curador y jefe científico del Museo Nacional de Historia Natural. ¿Estás por ahí, Cristian? Sí, ¿cómo están? Hola, bienvenido. Primero que todo, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Te cuento, bueno, te habíamos explicado a grandes rasgos que esto es un programa llamado la First Lego League, que es de robótica educativa, pero no solamente se centra en la robótica, sino que también se centra en otros puntos importantes como son los valores, el diseño del robot y también el proyecto de innovación. Así que bienvenido. Hoy día sabemos que nos vas a comentar justamente sobre el proceso arqueológico. Así es. Un gusto estar con ustedes hoy día para explicarle un poco qué es la arqueología. Eh, la arqueología, en términos sencillos, es el estudio del hombre, pero a través de los restos materiales. Y ahí está lo complejo, porque nosotros como arqueólogos no tenemos al hombre para preguntarle qué hacían, cómo lo hacían y dónde hacían sus cosas. Solamente nos encontramos con la evidencia. Piensen como si un día ustedes desaparecieran de su casa y llegaran arqueólogos a investigar, y a partir de todo lo que está en su casa tendrían que hacer la interpretación. Esa es la arqueología. Es como tratar de entender lo que está pasando con el hombre, pero sin el hombre. Entonces, por ejemplo, en el chat había una pregunta sobre el petroglifo. Como ven aquí, la primera diapositiva son los petroglifos pintados. Los petroglifos pintados es una de las manifestaciones materiales de una cultura donde reflejó su arte y su ideología. Si se fijan al medio, justo al medio hay una cruz. Esa cruz en el norte se conoce como Chacana, que es del mundo incaico, y está hablando del mundo de las ideas. Pero nosotros no tenemos al Inca presente ahí, solamente nos dejó ese registro. Entonces la arqueología es entender al hombre a través de los restos materiales. ¿Cómo lo hace la arqueología? ¿Cómo puede llegar a hacer eso? Tiene varios procesos. El primero es cómo yo accedo a la información, que es la prospección arqueológica. Cómo yo voy conociendo el patrimonio que está presente en la superficie. Los sitios arqueológicos se ven como lo que se ve ahí en la foto, eso es un alero rocoso, pero a simple vista es una roca con una pequeña concavidad. Eso es un sitio arqueológico. En Chile no tenemos muchos sitios arqueológicos con arquitectura como se encuentran en otras partes. La mayoría de los sitios es sencillos, con evidencia material en superficie, pero que no tiene nada tan grande ni monumental. Por lo tanto, es súper difícil para los arqueólogos chilenos encontrar estos sitios arqueológicos. ¿Cómo podemos buscarlos? Uno, a través de las fuentes documentales. Consultar nuestras bibliotecas, donde hay informes que han ya recorrido la zona y han dicho en tal lugar hay un sitio arqueológico. Segundo, ir a terreno y hacer una prospección pedestre, que es caminar la zona, ir barriendo como una peineta la superficie del territorio para ir buscando la evidencia material. Por ejemplo, restos de vasijas, restos de textilería, restos de conchas, puntas de flecha. Eso me evidencia que estoy en presencia de un sitio arqueológico. Y el tercer punto, que es yo creo que lo más importante, conversar con la gente que vive en la zona actualmente. Porque
Ellos conocen su territorio, han estado ahí incluso algunas generaciones, y te pueden decir, mira, yo ando buscando, por ejemplo, si yo estuviera en el Norte Grande, petrolífero, te van a decir, ¿sabes qué? En tal ladera de tal quebrada, allí hay unos dibujos en la arena, en ese cerro. Yo voy para allá y sí, ok, certifico, sí, hay un sitio arqueológico. Entonces, son las tres formas que yo tengo para acceder primero a esta información. Esto, por ejemplo, es un sitio de arquitectura. Como ven, no es algo tremendo y grande. Pero esto está en el norte chico, esto es un tambo incaico, pero como ven, es solamente piedras derruidas, porque no queda ya casi nada de lo que fue la arquitectura inicial. El paso del tiempo derrumbó los muros, la madera que cubría los pequeños techos también se perdió y queda hoy en día solamente eso. Para acceder a la investigación propiamente tal, como yo, el arqueólogo, cómo accede al registro, a la información, es a través de la excavación. Una forma de entender lo que está pasando bajo la superficie es mediante la excavación. Hay que pensar que un sitio arqueológico se va formando igual como si fuera una torta. ¿Por qué? Hay un proceso geográfico que ocurre todos los días. Corre el viento, cae la lluvia y eso va arrastrando sedimentos a las partes bajas de los quebradas y valles. Eso va generando sepultación. Si ustedes se fijan en su casa, siempre hay tierra. Bueno, esa tierra viene de los cerros, que va cayendo. Si la casa queda abandonada 100, 500 años, al poco tiempo estaría tapada. Ese proceso de sepultación se da principalmente de la zona central hacia el sur. El norte grande es uno de los pocos lugares donde no ocurre eso, porque hay mucho viento y no se genera esa depositación. En la zona, por ejemplo, la quebrada de Maní, tú puedes ir caminando y te encuentras con restos arqueológicos que son de hace casi 12.000 años atrás y están en superficie. Acá en la zona central, un sitio de ese mismo periodo está casi 4 metros bajo tierra. En el extremo sur está casi unos 2 metros bajo tierra. Está muy, muy enterrado. Y lo que está más arriba es lo más reciente. ¿Cómo funciona esto? Que es la estratigrafía, que es la forma de entender el sitio arqueológico. Un sitio arqueológico es como una torta. Como ven en esa foto, está excavado y hay distintos niveles. El nivel más inferior siempre es el más antiguo. ¿Por qué? Fue el primero que se depositó. Y el más superior es el más nuevo. Por lo tanto, yo tengo ahí ya una secuencia de interpretación. Que lo que está arriba es relativamente más nuevo de lo que está abajo, que es lo más antiguo. Y la excavación me permite levantar esa información. La parte metodológica es bien importante en el trabajo arqueológico, porque no es excavar por excavar, sino que excavar con registro. El arqueólogo cuando excava está destruyendo. Por lo tanto, si yo no soy cuidadoso al momento de hacer ese registro, perdí información. Si se fijan en esta diapositiva, está dividida como en cuadritos. Esos cuadritos es una grilla cuadriculada que me permite saber dónde está cada elemento que yo voy a levantar. Tengo un eje X, Y y Z. Por lo tanto, yo puedo saber en qué posición yo levanté esa información. Eso me puede saber si es que cuando yo estoy haciendo el análisis después en mi laboratorio, si esa información estaba, esa pieza estaba más arriba que una que estaba más abajo, y en qué unidad que estaba ahí. Y esto es igual que ese juego de los barcos que uno va hundiendo al otro. Uno, por un lado, denomina por letras y por otro lado por números. Y luego, cada unidad que uno va excavando, la va excavando en niveles artificiales y uno va registrando la información. Eso es súper importante y es una de las cosas más complejas al momento de excavar, ser súper cuidadoso. Ese es el proceso mecánico. Yo estoy haciendo una excavación y estoy sacando la información. Pero además, tengo que estar haciendo un registro. Ese registro lo puedo hacer en un cuaderno, tomando notas, haciendo bosquejos, haciendo dibujos. También me puedo apoyar con la tecnología. Hoy en día yo puedo hacer fotografías de lo que estoy excavando. Puedo sacar mucho más fotos que antes. Por cada nivel o por cada lugar voy tomando una foto y así voy haciendo una base de datos fotográfica de cómo estaba el lugar y qué es lo que había en cada lugar. En vez de escribir, puedo grabar mis notas de lo que estoy viendo y lo que estoy registrando. ¿Por qué es importante esto? Porque la arqueología, la información está en la relación que se da entre los objetos. Los arqueólogos, eso lo llamamos el contexto arqueológico. Encontrar un solo objeto no me da información. Yo ocupo un ejemplo bastante práctico.
Si alguno de ustedes me dijera, ¿sabe qué? Aquí tengo un lápiz, se lo quiero regalar porque es un bien arqueológico. Yo puedo tomar el lápiz y puedo sacar la información que me entrega solo el lápiz. La marca, el color, si está muy usado o está muy nuevo. Y hasta ahí llegó mi información. Pero si yo encontrara ese lápiz al interior de una mochila de un estudiante que estudia, por ejemplo, dibujo, que está acompañado de pinceles, acuarelas, y además en una sala de clases, el lápiz por sí solo ya me va a entregar mucho más información. Me va a decir que es un lápiz de una alumna quizás, porque está en un colegio, o si estuviera, por ejemplo, en un taller de un artista, me diría que es el lápiz de un artista que está dibujando, que lo está ocupando para hacer bocetos, porque se fijan, el resto de los otros objetos me está entregando más información que acompaña al lápiz. Entonces, esa relación de entre distintos objetos se van potenciando y me van entregando mucho más información. Y ahí viene el, el viejo dicho que tienen los arqueólogos, que es muy bonito lo que uno encuentra, pero tiene que dejarlo en el terreno. Porque si yo levanto una de esas cosas, pensando que quizás se va a perder y si la voy a llevar a un museo o se la va a hacer un arqueólogo, me estoy llevando una pieza del puzzle. Imagínense esa misma foto. Eso es un puzzle. Si yo recogiera una de esas cosas, ya me llevé esa pieza. Me llevé esa pieza y ya no sé en qué lugar de esa coordenada estaba y en qué posición estaba, porque la levanté. Perdí la información. Por lo tanto, más allá que existe en Chile una legislación que protege los sitios arqueológicos, es entender por qué no es importante levantar algo. Porque cuando lo levanto, ya estoy llevándome ese objeto y está quedando el puzzle ya no completo, sino que le falta una pieza. Cuando yo levanto esta información, en arqueología yo voy ocupando esta técnica que ustedes ven ahí, están los chicos arneando, que es sacar la tierra, echar los tocedazos grandes, y yo voy sacando los restos culturales. Va cayendo solo la tierra y yo voy sacando los restos de vasija, los restos de instrumentos de piedra, como una punta de flecha o un cuchillo, los restos de comida, los huesos, las conchas, los restos textiles, cordería, todo el material cultural que ustedes se imaginan, que ustedes han visto en los museos, se va recuperando de acá, de esa forma. Ahora, hay que seguir ese mismo proceso sistemático de registro y cuidado con la información. Yo ya sé que saqué ese balde con sedimentos de una unidad, por ejemplo, la B1 y en el nivel 2. Esa información tiene que acompañar ese balde. Por lo tanto, cuando los arqueólogos están haciendo el tamizado ahí, ellos dicen, escriben en una etiqueta para cada material, porque uno separa los materiales de acuerdo a su materialidad, la cerámica en un lado, los líticos, que es la piedra en otro, los huesos en otro, y le pone su carnet de identidad. ¿Cuál es el carnet de identidad? El nombre del sitio arqueológico, la unidad y la profundidad donde se encontró ese material. Para que luego, en el proceso laboratorio, yo sepa, ah, mira, esto viene de tal lugar, y puedo quizás ir a mi banco fotográfico o a mis notas para entender qué es lo que estaba haciendo. Si se fijan aquí, como bien le decía Alejandra al inicio, el trabajo es en equipo. El arqueólogo no funciona solo, trabaja en un equipo. El arqueólogo, el que está a cargo de la excavación, es como un director de orquesta, donde tiene a otros colegas que están realizando la excavación. Y algunos de esos colegas tienen especialidades. Ahí en esa foto hay algunos de ellos que son especialistas en excavar restos humanos, que se llaman bioantropólogos. Hay otros que son especialistas en reconocer cerámica. Y ese dato como puede indicar procedencia cultural, las formas de las vasijas. Y luego este director de orquesta tiene que mandarle la información a otros especialistas. Por ejemplo, un químico que me hace el proceso de datación para saber cronológicamente dónde estaba ese sitio arqueológico. Otro químico que me ve el estudio, por ejemplo, la composición mineralógica, que son los isótopos, para saber qué consumían las personas. Eso es otro químico. Un físico que quizás me puede interpretar cómo se comportaba este sitio arqueológico en la estratigrafía. Entonces, toda esa información yo la voy levantando en este pool de distintas cosas. Como ven ahí, esa es la excavación arqueológica. En términos generales, así se hacen en casi todas partes. ¿Qué ocupamos? Nada muy tecnológico. Son brochas, pinceles, espátulas, cosas que uno compra en la ferretería. Una pala, la madera que viene en el arnero. No es mucha ciencia lo que está como ahí. La ciencia está en cómo yo lo ocupo, esa brocha. Con qué metodología puedo usar, qué pinceles puedo usar para excavar alguna cosa, qué cosa yo puedo levantar. Entonces, muy básico que se vean los instrumentos que yo estoy utilizando en mi excavación, está el saber cómo lo uso y para qué lo uso, en qué momento. En términos de lo que ustedes están hoy día planteándose como desafío en su investigación, es, por ejemplo,
¿cómo se hace el registro arqueológico? El registro arqueológico, hoy en día, se ocupa tecnología, se ocupan las imágenes satelitales, como las LIDAR, que me permite saber qué está pasando en los estratos inferiores y yo pueda saber si es que hay arquitectura en la parte inferior. ¿Cómo? Si yo veo un campo cultivado y hay muros en el subsuelo, lo más probable es que las plantas crezcan muy bonitas en todo el lugar, excepto donde están los muros, porque hay un menos componente de material orgánico. Y se ve perfectamente que ahí hay un muro arqueológico. Y eso se hace a partir de el levantamiento de imágenes satelitales o, hoy en día, por ejemplo, el uso de los drones. Yo hace 10, 15 años atrás tenía que ir a caminar, como les contaba, y prospectar la zona a pie. Si yo ando buscando restos arquitectónicos, un colega mío que trabaja en el museo es especialista en minería prehispánica y trabaja en el Valle del Copiapó. ¿Qué es lo que hace él? Echa a volar el dron con una misma cuadrilla que vieron ustedes ahí, y el dron va volando todo el valle y va encontrando sitios arqueológicos. Al momento de levantar, yo veo cómo están las estructuras arquitectónicas de estas aldeas mineras. Y en tan solo 1 o 2 días, yo prospecté todo un valle, que si lo hiciera a pie, me demoraría mucho, mucho tiempo. Ahí hay tecnología para tratar de levantar esa información. La tecnología también está ocupada, como les contaba, al momento de interpretar la información. ¿Cómo yo puedo saber qué es lo que está pasando ahí? Tengo que tomar muestras para que lo hagan especialistas. Esas muestras se tienen que encapsular de una forma bastante especial para que queden totalmente no contaminadas con otros contextos. Porque si yo sacara una muestra, por ejemplo, como en el Sadiapo, de unos huesos y se me mezcla con materiales de un niveles superiores, la fecha me va a salir contaminada y no va a ser muy buena. La parte final de la arqueología es la interpretación de la información. Yo agarro toda esta información y entre varios arqueólogos empezamos a hacernos las mismas preguntas. ¿Para qué lo usaban? ¿En qué momento lo estaban usando? ¿Cómo se comportaban estos sitios arqueológicos en otros lugares cercanos ahí? Porque como bien sabemos, nosotros vivimos en comunidad. Yo vivo, gente que vivía en el Valle del Maipo, tiene una cierta comunidad y todos se comportaban de una forma muy igual o similar. Pero si yo comparo a la gente del Maipo con la gente que vivió quizás en el Roncaví, estamos hablando de otros procesos culturales, de otro ambiente, de otros paisajes. Por lo tanto, la interpretación tiene que tomar todo ese contexto de la zona que estoy viviendo, de mi periodo cultural que yo estoy estudiando, para poder hacer la interpretación final. Y la parte final es cuando yo presento la información. Y la presentación de la información es a la comunidad de pares, a otros arqueólogos, que pueden leer esta información, la pueden cuestionar y pueden decir, ¿sabes qué? Investiga más en ese lugar, o ¿sabes qué? Esto le faltó un poco más, o ¿sabes qué? Esto justo soluciona un problema. Y la parte que sería colateral, que es muy importante, es la difusión. Porque si esto no se conoce por todos, la gente no va a saber, ni va a cuidar, ni va a proteger. Y es ahí, mediante la difusión y la educación patrimonial, es cuando se pone en valor esta información arqueológica. Porque así la comunidad va a saber que hay algo importante en ese lugar y que debe ser cuidado y respetado. Esa es la forma de la cadena de ejercicios. En Hola. términos sencillos, la arqueología partiría por definir un problema, luego voy al terreno a prospectar, qué es lo que quiero saber de ese lugar, voy a levantar la información mediante la excavación, y esa excavación tiene todos esos procesos que les conté, metodología de cómo levanto la información, el arneo, el etiquetado, el embolsado, paso a los laboratorios, le hago la interpretación de todos los materiales culturales que yo recuperé en mi excavación, y luego hago la presentación el, eh, de mis problemas en algún congreso o en alguna publicación científica. Esa es la cadena de la investigación de la arqueología en Chile. Así que feliz quedo de responderle preguntas. Muchas gracias, Cristian. Hay una persona Carlos, te pedimos si puedes dejar de compartir, por favor, Obvio. porque empezaste a compartir la pantalla. ¿Tenemos alguna pregunta? La pueden escribir o pueden levantar la mano para realizarla. La primera que yo tengo, que me surgió justamente como también viendo los materiales de la temporada, es, por ejemplo, si tú tienes algún problema en mente que
suele ser más lento o complicado el trabajo en la arqueología? El levantar la información, cómo procesar toda esa cantidad de información, esos son uno de los problemas que tenemos. Porque, por ejemplo, yo tengo mucha información y hoy en día se está ocupando la inteligencia artificial para procesar información, bases de datos, que son literalmente planillas Excel con la información, y cómo proceso esta información es algo importante para tener mucho más rápido, analizar grandes volúmenes de información. Por otro lado, en terreno, el buen uso de herramientas tecnológicas me permiten ayudarme mucho más rápido en este levantamiento de información. Por ejemplo, desarrollar aplicaciones para poder hacer un registro más rápido de la excavación, cuando lo que estoy anotando, mis datos sobre las unidades de excavación, donde puedo integrar fotografía, puedo integrar dibujos, que son herramientas tecnológicas que, si están bien integradas, me ayudarían mucho más la posibilidad de hacer un registro más rápido. Entonces, eso también es súper importante. Y en la parte final, en los laboratorios, es lo mismo. Es cómo yo, con toda esta gran cantidad de información, la puedo usar de una buena forma y de manera eficiente para hacer mis filtros y sacar información que a mí me parece importante para luego hacer mis interpretaciones. Y que esa información también pueda estar disponible quizás para toda la gente, porque si, como bien les dije al inicio, esto es un trabajo colaborativo. La arqueología no se hace solo, se hace en equipos. Por lo tanto, quizás tú tienes una idea totalmente distinta a la mía, pero si la puedes probar, es válida. En la arqueología todas las ideas son válidas, en la medida que uno pueda probar eso con un dato. Si no hay un dato que me permita decir que tal idea es válida, no existe. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a José Justiniano Pulido. Por favor, abre tu micrófono y realiza tu pregunta. Mientras vamos viendo las preguntas que nos están dejando acá en el chat, que son varias. Hola, Hola. ¿como cuánto se demora en desenterrar un fósil? Mira, como les contaba al inicio, la arqueología suele confundirse con la paleontología, que estudia los restos biológicos, animales en el pasado. Nos parecemos bastante en terreno, pero estamos separados por dos grandes cosas. Temporalmente, porque el paleontólogo trabaja ambientes que pasaron hace millones de años atrás y el arqueólogo hace miles de años. Y segundo, el objeto de estudio. Como les dije al inicio, la arqueología es el estudio del hombre a través de los restos materiales. Y los fósiles son procesos de fosilización de elementos naturales, biológicos, plantas, insectos, animales. Y esos son hace millones de años. Por lo tanto, la arqueología no excava fósiles, excava restos arqueológicos, restos materiales. Gracias, Cristian. Esa es una buena pregunta que nos sirve de ejemplo porque lo hablamos también en el lanzamiento de la temporada, que vimos justamente cuál era la diferencia con la arqueología, porque tememos muchas veces que se confunda Así con es. la paleontología. ¿Ya? Así que equipos, recuerden, por eso estoy con mi sombrerito que emula un poco con lo que Sí, ocupan los arqueólogos en terreno, pero así no, es. para que no veamos disfraces de dinosaurio y cosas así, porque son dos ciencias distintas, recuérdenlo, ¿ya? Vamos con otra pregunta. Recuerden que no, exacto, los dinosaurios no tienen que ver con los arqueólogos. El tema de la First Lego League este año es la arqueología. La otra pregunta que tenemos es, ¿existen situaciones en las que la investigación arqueológica se detiene por falta de herramientas o recursos adecuados? Sí, ocurre siempre. Si no hay proyectos de investigación, si no hay fondos para hacer investigación, se puede detener. Pero si es que uno piensa en la escala humana, eh, nosotros estamos en el último segundo de nuestra evolución, por lo tanto, si algo se demora 3, 4 años, no pasa nada. O sea, los restos materiales van a estar estando ahí siempre. Lo importante es que queden protegidos. Uno no excava, lo otro importante. Lo que excava uno es, disculpen, es casi el 1% o el 0,5% de un sitio arqueológico. Es muy, muy, muy poco. Los sitios arqueológicos son gigantescos. Gigantesco en términos, por ejemplo, un sitio arqueológico puede medir 150 metros por 200 metros.
que es un sitio relativamente chico, pero de eso yo excavo, que ahí hay casi 150.000 metros cuadrados, yo de eso excavo 4, 6 metros cuadrados. Porque yo en este levantamiento arqueológico yo escojo qué zonas puedo excavar. Y de esa cantidad que es súper poca, saco mucha información. Y lo otro importante es que yo hoy día me jacto del uso de la tecnología, ¿cierto? Pero en 5, 10 años más va a haber nueva tecnología y quizás esa nueva tecnología me va a permitir obtener información que hoy día ni se me ha ocurrido. Hace 100 años atrás, la arqueología se basaba en el estudio de los cráneos. Iban a los sitios arqueológicos, excavaban principalmente cementerios, sacaban los cráneos y las vasijas. Esa era la arqueología. El cuerpo lo dejaban botado y ni siquiera excavaban los sitios donde estaban la parte de vivienda, que son los sitios habitacionales. Eso no les interesaba. Hoy día eso se ha incorporado. Hace 20 años atrás, nosotros levantábamos las vasijas, las sacábamos y las lavábamos para ver cómo estaban. Hoy día no se lavan las vasijas. Porque adosado a las paredes internas hay sedimentos de microfósiles, que yo puedo saber qué alimentos se consiguieron. Entonces, ahí también es un dato que no es importante la cantidad, sino la calidad. Entonces, literalmente entre menos es más, porque la ciencia va avanzando rápidamente y me va a permitir quizás saber mucho más. Si yo hago una pausa de 5 o 10 años, no se va a afectar tanto. Lo importante es que el sitio quede protegido, porque el sitio lleva ahí a veces 100 años, a veces miles de años depositado en su lugar, no va a pasar nada. Gracias. Tenemos una pregunta de José Luis Cáceres. Dice, ¿existen robots que hagan el trabajo hoy por hoy? La robótica se ha ocupado en, por ejemplo, las prospecciones por el subsuelo. En algunos sitios arqueológicos, aquí, como les mostraba, no tenemos mucha arquitectura enterrada, pero en lugares que sí hay arquitectura enterrada, se ocupan robots que van enviando, son radares de subsuelo, tu programa. De alguna forma, el robot es alguno, alguna tecnología que yo programa en función de mis criterios. No es el personaje animado como de 2 brazos que hace. Un dron, si yo lo programo y genero una ruta, ya está robotizado, porque yo le estoy indicando que vaya y vuele en tal lugar, en tales coordenadas, para yo levantar información. Ahí tengo el uso de la robótica. Por un lado, estos escáneres que van barriendo también se utilizan de forma autónoma. Uno deja el escáner va haciendo el barrido y va disparando información al subsuelo para saber qué es lo que está abajo. A mí me tocó, no sé, hace un par de años atrás, por ejemplo, cuando andaban buscando el tesoro Juan Fernández, eh, ocuparon un radar especial que podía detectar los componentes metálicos que están en el subsuelo hasta 1 metro bajo tierra, por una diferencia de descarga eléctrica. Y este robot se dedicó a barrer y determinó que no había ninguna concentración de metal en el lugar. Por lo tanto, el famoso tesoro no estaba ahí en el lugar que ellos pensaban. Esta tecnología se ocupa y es el uso de robótica. Gracias. Vamos a ir con la pregunta de Delia. ¿Qué es lo que usted considera lo más difícil de su trabajo arqueológico? Yo creo que lo más complejo es el momento de la interpretación de la información, porque todo lo que vieron en las diapositivas es un trabajo mecánico. Es complejo excavar, sí, porque son cosas muy delicadas. Si es que yo no hago procesos de conservación, en el momento se me pueden fácilmente deteriorar. Pero si yo tengo las herramientas, puedo usarlos sin ningún problema, puedo levantar esa información. Pero lo que es difícil es interpretar la información que estoy sacando de ahí. Y ahí el uso, como les contaba al inicio, de la tecnología es súper importante. O sea, si yo puedo procesar estas bases de datos, mezclarlas con otras, puedo saber interpretar y tener resultados. Si tengo mejores aplicaciones para poder hacer este registro de una forma mucho más rápida y mejor, también me va a permitir tener datos más fáciles para hacer la interpretación. Entonces, el pensar qué es lo que está ahí, cómo ocurrió, eso es lo complicado. Porque el resto es mecánico. Cualquiera de ustedes, si están trabajando con nosotros 1 o 2 meses, van a saber excavar, porque es un proceso mecánico. Están en el arnero, van recuperando las cosas, pues que saben eso, pasan a la excavación. Así lo hacemos nosotros con los estudiantes. Cuando llegan a arqueología el primer año, nos acompañan a prospectar, van con un arqueólogo más viejo y les dice, mira, esto de acá corresponde a un sitio arqueológico porque están presentes estos materiales. A mí me ha pasado, por ejemplo, con ingenieros, trabajar en proyectos, que me dicen, no, en ese lugar no hay ningún sitio arqueológico porque yo paso por ahí todos los días y no he visto nada.
Va conmigo y empieza a mostrar, mira, esto de acá es una punta de flecha, esto es un cuchillo, esto es un raspador, estos materiales de piedra son de zonas foráneas, no son de aquí. Y ahí dice, ah, mira, eso es arqueología. Sí, eso es arqueología. Eso mismo pasa con los estudiantes. Uno parte en un proceso súper pequeño de aprendizaje, pero la parte final, donde uno va a interpretar, es lo más complejo. En arqueología, y como en todas las ciencias, uno no deja nunca de estudiar. Siempre tiene que estar al día, siempre tiene que estar leyendo los nuevos descubrimientos, lo que se está haciendo, porque si no, uno va quedando obsoleto en cuanto al momento de interpretar. Gracias. Sabemos, miren, hay muchas preguntas en el chat. Estoy básicamente filtrando por las preguntas que van a servir a todos los equipos para hacer su proyecto de innovación, ¿ya? Hay una pregunta, por ejemplo, de Daniel. Dice, ¿se encuentran artículos en construcción en la ciudad, por ejemplo, en el Metro de Santiago? ¿Y qué pasa con esos dos artículos? ¿Retrasan las construcciones? Mira, hay que pensar cómo yo encuentro sitio arqueológico. Si ustedes se van a acampar, ¿dónde pondrían su carpa? Si ustedes saben que van a estar aquí en esta carpa un mes viviendo, pasando los chanchos, ¿dónde instalarían la carpa? ¿Arriba de un cerro? Yo creo que no. Buscarían un lugar protegido del viento y del sol, un lugar que tuviera el agua cercana, y si yo digo, ¿sabes qué? Me voy a quedar acá por lo menos un año, algún lugar donde yo pueda tener una pequeña huerta para plantar algunas cosas. Esa serie de como criterios me definen qué lugar probablemente sea un sitio arqueológico, que tiene los lugares de habitabilidad. Y si uno considera ese criterio y nos vamos al pasado, los cazadores usaron ese mismo criterio. Después, cuando se instalaron los primeros grupos alfareros y construyeron las primeras aldeas, pasó lo mismo. Llegaron los españoles, hicieron lo mismo. Y nosotros, lo mismo. Por eso en arqueología uno encuentra como una torta, porque son lugares que tienen reiterados momentos de ocupación, porque todos van viviendo en el mismo lugar. Cuando se está ejecutando un proyecto de desarrollo, que están legislados por la ley de base del medio ambiente, que los obliga de alguna forma a proteger el patrimonio arqueológico para que no se pierda esta información. Si el proyecto está desde un inicio bien formulado, quiere decir que yo voy a trabajar en una zona. Las compañías mineras, por ejemplo, son un ejemplo. Ellos trabajan a 15, 20 años de anticipación. O sea, hoy en día ellos están recorriendo zonas para poder explotar en los próximos 20 años. No así, por ejemplo, un proyecto inmobiliario. Lo veo directamente. Cuando se encuentran las cosas, oh, me salió esto, no sabía que había algo acá. O sea, si yo veo la información de lo que pasó en el barrio, en la zona, en el lugar, y sé que ahí, mira, si hace un hoyo, te vas a encontrar con algo. Las compañías mineras, que son mucho más precavidas, hacen este mismo levantamiento de información previamente. Por lo tanto, si yo incorporo la variable arqueológica al momento de pensar mi proyecto, voy a encontrar los sitios antes y puedo saber. Ahora, cuando se encuentra un sitio arqueológico, que lo que se detiene es solamente el lugar donde está el hallazgo, no toda la faena. La prensa dice, separaron las obras. No separaron las obras, separó el lugar exacto. Por ejemplo, si fuera un estadio, el estadio de Quillota, por ejemplo, cuando se construyó ese estadio, ahí se sabía que había un cementerio Aconcagua del año 50 que apareció en la calle. Por lo tanto, cuando eh, iban a excavar en la zona Camarines, se sabía que ahí venía la continuación del cementerio. ¿Qué es lo que hicieron? Empezaron primero a excavar la zona Camarines y construyeron todo el resto del estadio. Y lo último que se terminó de edificar fueron los Camarines. Por lo tanto, los proyectos funcionaron en paralelo porque fueron apareciendo. Otras veces son lo que en arqueología se llama como hallazgos fortuitos, que tú no tenías idea que te ibas a encontrar con eso. Aquí en el metro, por ejemplo, cuando comenzaron a construir el pique excavación, ellos compran un terreno, hacen una gran excavación, meten las máquinas y de ahí se van en tunería. La zona de Metro Los Leones, en la calle Europa, compraron una casa para hacer esto y a la mitad de la excavación apareció un cementerio de la cultura de Olleo, que es súper, súper escaso porque los primeros grupos alfareros no tenían la costumbre de usar cementerios, se enterraban en forma aislada. Y los cementerios son muy, muy pocos. Por lo tanto, encontraron la aguja en el pajar. ¿Y qué pasó? Metro tuvo que buscarse otra casa para hacer este pique y hacer este levantamiento. Pero no lo vieron como una externalidad negativa. Metro dijo, ¿sabes qué? Coloquémoslo en valor, porque nosotros lo estamos rescatando y no quiero que se vaya a una bodega o un museo y que el museo se exhiba solo en el museo. Quisieron, junto con nosotros como museo, estamos muy vinculados con Metro en estos proyectos, hicimos una propuesta de una puesta en valor en la misma estación
donde se diseñaron paneles con información y luego van a haber vitrinas con los objetos, para que la gente que circule por ahí sepa que, mira, hace 500 años atrás vivieron aquí estas poblaciones, donde tú mismo estás caminando hoy día, había estas poblaciones. En el metro, por ejemplo, Calicanto, cuando tú vas saliendo hacia la calle Puente, hay unos muros de piedra que están ubicados en la misma posición que estaban los tajamares que permitieron hacer la construcción del puente de los Calicantos. Entonces, el sitio arqueológico se incorporó a el mismo lugar. En Roma es el claro ejemplo. Los sitios arqueológicos están insertos y ese concepto se llama museo de sitio. O sea, el sitio se mantiene ahí mismo y la gente puede visitarlo. En Arica, por ejemplo, los que son de la zona norte, cuando estaban construyendo un hotel en la parte alta, en la calle Colón, Colón 10, apareció un cementerio de la cultura Chinchón, que hizo la universidad con el gobierno regional, compraron la casa y dejaron como un museo de sitio. Se ve todo el cementerio, la gente puede visitar, puede entender, y la casa, que era una casa antigua, que tiene del 1900, se usó como museo integral, museo de sitio. Entonces, a veces los proyectos de desarrollo incorporan la variedad arqueológica para que la gente pueda conocer y también la gente sepa que, mira, esa empresa se dedicó y protegió los sitios arqueológicos. Gracias. Mira, vamos a ir con las dos últimas preguntas. La primera que quiero hacer, ¿cómo los equipos pueden acceder a arqueólogas en diferentes regiones? ¿Cómo se contactan? ¿Hay, digamos, como universidades? ¿Cómo recomendarías tú a los equipos que se contacten con especialistas para que le puedan seguir haciendo preguntas y para que después puedan mostrarle lo que están trabajando? En los museos principalmente trabajan arqueólogos y ellos te pueden dar respuestas ahí y escribirle quizás al... Bueno, hay un grupo que ya se contactó con nosotros, que lo hizo a través de la página web, para hacerle preguntas al museo donde trabajamos dos arqueólogos, y también la otra es el Colegio de Arqueólogos, que también tiene su página web, que agrupa a todos los arqueólogos en Chile, y ahí también pueden quizás consultarlos si tienen algunas dudas, qué es lo que están haciendo, cómo se puede hacer. Súper. Y la pregunta para cerrar, aquí voy a juntar varias preguntas que se han hecho que tiene que ver justamente con qué se podría cambiar o si tú piensas que así como, oh, tengo un deseo para la arqueología, ¿cuál sería? ¿Cuál crees tú que podría ser el aporte de los equipos First Lego League que están trabajando con tecnología y averiguando justamente los problemas que tienen ustedes al trabajar, que podrían realizar como aporte? ¿Qué sería Mire, tu deseo? yo creo que eh, ¿cuál es la gracia de que un tercero que no esté conectado con el día a día eh, pueda ayudarte? Es porque tiene, entre comillas, esa blancura mental, que no tiene el sesgo del arqueólogo, y puede hacer preguntas que quizás el arqueólogo nunca se las formuló, de cómo yo la tecnología la puedo aplicar, eh, y puedo tener respuestas y puede ser útil eh, en el levantamiento y en el registro arqueológico o en la interpretación de los datos, porque son personas eh, que de alguna forma tienen otras ideas, y eso es lo valioso. Nosotros en el museo tenemos nuestra feria científica, donde van colegios donde presentan proyectos de investigación, y también, pues, esa es la gracia de la ciencia juvenil, como lo que están haciendo ustedes, porque son personas que no tienen formación, no son profesionales que ya pasó por la universidad, y por lo tanto tienen toda una carga que le da un sesgo, porque ya tú te pones tus anteojeros y vas caminando como hacia allá. Yo como arqueólogo miro solamente en el mundo arqueológico, pero quizás una persona que viene de otro escenario totalmente distinto y de realidades totalmente distintas, porque he visto en el chat que hay gente del sur, del norte, cada uno de ellos tiene, en el norte, por ejemplo, tú sales a pasear y te encuentras con el sitio arqueológico, porque los ves ahí. En la zona central es muy difícil encontrarlos en un paseo de un sitio arqueológico. En el sur, aún más difícil encontrarte un sitio arqueológico en un caminado, porque no lo vas a ver, pues tienen otra manifestación. Entonces, esa visión, que es totalmente nueva y distinta, enriquecen. Como eso les contaba al inicio, que el arqueólogo como un director de orquesta, porque tiene distintas especialidades que están trabajando, y esas especialidades, cada uno tiene su visión. Un biólogo, por ejemplo, mi especialidad es la zooarqueología. Yo veo los restos animales presentes en el sitio arqueológico y cómo los restos de animales me pueden entregar información para entender el comportamiento de la población.
Yo trabajé acá en la zona de Lampa, la cultura Concagua, hace unos 1000 años atrás. ¿Cómo yo sé en qué momento estuvieron viviendo ahí? Porque yo encontraba en los sitios arqueológicos restos de un ave que se llama caiquén, que es un ganso que baja de la cordillera en invierno, porque en invierno la cordillera está llena de nieve y no tiene comida, y baja a los valles. Por lo tanto, si las poblaciones estaban cazando estos caiquenes, se los estaban comiendo, quiere decir que esa población estaba viviendo en invierno en el valle. Y en verano bajaban a la costa, porque había otros recursos allá. Y esa información me la entregan los huesos. Y yo a otro colega le entrego ese aporte, esa visión de la biología a la interpretación de los datos. Entonces, todos los que están participando hoy en día en este programa tienen una visión nueva, porque no están contaminados, entre comillas, y tienen preguntas y respuestas desde su propia mirada y su propio territorio. Y eso es lo que va a ser mucho más diverso y mucho más entretenido la forma de cómo yo puedo acceder a interpretar los datos y cómo quizás yo puedo ayudar a los arqueólogos de una mejor forma usando tecnologías. Gracias. Ahora mira, tenemos una última pregunta, bonus extra, que va directamente a ti, que dice, ¿qué es lo más sorprendente que has encontrado? Mira, esa pregunta la hacen siempre. Eh, Es y que ahí la la, curiosidad, la respuesta es muy sencilla. Por ejemplo, si aquí estoy viendo la lista, por ejemplo, aquí dice Juan Justiniano Pulido, ¿en Valdivia se ha encontrado algo? Por ejemplo, a José Justiniano, si a él le gusta, por ejemplo, las aves, esa es su fascinación. Y en un sitio arqueológico encuentra muchas aves, él va a decir, ¿sabes qué? El sitio que está en la desembocadura de Corral está lleno de aves y de un grupo de cazadores. Es el único sitio que se ha encontrado en Chile con una alta presencia. Para mí es el más importante, porque a él le gustan las aves. A mí, por ejemplo, me gusta, aquí trabajo el tema de la domesticación del guanaco en la zona central. Si yo encontrara un sitio con una alta presencia de guanacos, sería espectacular porque me va a ayudar en mi problema. Entonces, la importancia de los centros arqueológicos no está en el valor, entre comillas, de lo que estoy rescatando, sino que en el aporte que puede hacer a la prehistoria. Claramente hay sitios que son espectaculares, que son como únicos. Las primeras ocupaciones humanas son los más escasos de encontrar. Pero eso no le quita valor a un sitio que haya sido hace 100 años atrás, porque me va a entregar información. Por ejemplo, yo trabajé a comienzos de los 90 en Iquique. En Iquique, cuando se hacían los censos a fines de 1800, la gente no iba a las zonas. Le preguntaba, oye, ¿cuánta gente está viendo la caleta allá en Iquique? No, 100 personas. Y la información de los censos se replicaba igual. Pero nos tocó excavar un cementerio que fue una peste, y en el solo cementerio, en un pequeño pique, que estaban construyendo el edificio del MOP, salieron más de 150 cuerpos. Entonces, eso demostró que la información que existía en la época era errada, porque había mucho más gente viviendo en Iquique en ese tiempo histórico. Era una ciudad bastante más grande de lo que se mencionaba en los textos históricos. Entonces, esa información fue muy relevante para la comunidad de Iquique. A mí en Santiago, por ejemplo, ¿qué me interesa que hayan 300 o 100 personas hace 200 años atrás? No es relevante. Ah, el tema de las aves, por ejemplo, a él, en Valdivia sería súper importante porque no se ha encontrado en ningún otro sitio. Entonces, ahí está la importancia. Y en estos proyectos ustedes tienen que ver eso. O sea, sacar algo de ahí que ustedes consideren que es importante y que pueda aportar. A la arqueología es una herramienta, disculpe, es una herramienta, pero tiene que ser ocupada en distintos contextos y en distintos ambientes. Los problemas que se encuentran en el norte grande, por ejemplo, yo tengo los sitios arqueológicos súper visibles, porque están ahí encima. Veo arquitectura, veo las cosas caminando, sin ningún problema. En Chile Central está todo ocupado por la agricultura, casi todos los campos han sido arados, por lo tanto la superficie está ya intervenida, y lo otro está todo edificado. Santiago es una gran mancha de concreto que ha ocupado justo un valle que fue de una alta ocupación humana en el pasado. Y aquí hay otros problemas. En el extremo sur, por ejemplo, tú tienes vegetación en todas partes. Los sitios arqueológicos no se ven porque están tapados por vegetación, por pastos, por bosques, por árboles. Entonces tienes que empezar a buscar qué lugares podrían haber ocupado y ahí meterte entre medio del bosque. A mí me tocó prospectar la zona de los canales en el sur y ahora hay que meterse en los bosques para llegar a los aleros que estaban en los acantilados y te encontrabas con sitios arqueológicos ahí. Pero a simple vista por la costa no se veían. Entonces, cada sitio en cada ambiente se presenta de distintas formas y me va a generar distintos problemas.
que ustedes en este proyecto pueden buscar la solución. La arqueología es una herramienta general, pero se va a aplicar a distintos ambientes, a distintos problemas y, por supuesto, ustedes van a presentar distintas soluciones. Buenísimo, muchas gracias, Cristian. Aplausos por llegamos en un momento, estábamos 140 personas conectadas, equipos varios. Te pasaste, yo creo que ayudaste mucho justamente a ver cuál podrían ser las problemáticas que puedan definir los equipos. Y nada, una carga de información maravillosa. Así que nos abriste el apetito por la curiosidad y la investigación. Y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos ahora con nuestra última parte de la presentación, donde tenemos a nuestra próxima invitada, que es Milka Scholz. Vamos a esperar ahí que se cargue la presentación. Milka, ¿estás por ahí? Sí, hola a todos. Hola, bienvenida. Muchas gracias por unirte también. Estoy esperando que aquí salga tu foto. ¿Todavía no? No, aún no sale. Está llegando de Ahí está. Talcahuano. Sí. Creo que ahí apareciste, Milka. No, todavía no. Hola. Bueno, por mientras te voy a presentar. Milka es la coach, la profesora, digamos, del equipo en tuercas de Talcahuano. Y este equipo lo invitamos, y te invitamos, Milka, porque han tenido un excelente desempeño en el proyecto de innovación, y además fueron clasificados nacionales del 2024, así que te pedimos justamente que compartieras con nosotros varios consejos sobre la temática de este encuentro, el proyecto de innovación. Ujú. Así que ahora sí encanta. apareces, ¿no? Todavía no aparece. Hola. Ya. Mira, vamos a ir actualizando esto para que vaya apareciendo. Esperemos. De repente se pone medio lento mi computador. Ahí Ustedes estoy. saben, dijo, ya, perfecto. Mi computador dijo, estamos hablando de arqueología, vamos a ponernos a tono. Milka, tenemos varias preguntas en realidad para que nos vayas guiando en este proceso, pensando justamente como en el inicio, después cómo van desarrollando y también cómo van presentando, pero principalmente queremos empezar con el inicio. La primera pregunta es, ¿cómo empezaron ustedes la búsqueda del problema en su proyecto de innovación? Mira, partimos primero, bueno, el año pasado nos dieron como una idea de lo que iba a tratar la temática. Nos hablaron de que se trataba del fondo marino, pero no nos dieron hasta agosto, ¿cierto? Que es la fecha donde se da como la problemática. Entonces ya teniendo nosotros esta noción de que se trataba de la investigación del fondo marino, con los chicos empezamos a buscar distintas fuentes, que la más cercana para nosotros es Internet. Empezamos a leer de lo que trataba. Justo acá en Talcahuano llegó el buque científico de la Armada a la base naval, que estamos nosotros muy cerquita de lo que es el puerto de Talcahuano y el puerto de San Vicente. Así es que nos conseguimos una visita al buque científico y también ahí ya empezamos a explorar, empezamos a conocer de la temática hasta que ya finalmente llegó el problema, ya ustedes ya nos dieron el detalle y ahí comenzamos a buscar a los expertos. Y así partimos con la investigación a esta problemática. Perfecto. ¿Y qué les ayudó a no confundirse entre el problema y la solución en las primeras etapas? Ya, lo que nos dejó todo muy clarito fue que nosotros pedimos la ayuda de distintos expertos en el tema. Pedimos ayuda a un buzo científico, hablamos con biólogos, hablamos con oceanógrafos, y cada vez que nosotros teníamos una entrevista con estos expertos, la primera pregunta que le hacían los chicos era cuál era la problemática que ellos tenían en las diferentes áreas en las que se desempeñaban. De hecho, como nosotros igual estamos acá en una ciudad puerto, está acá el Instituto Fomento Pesquero. Fuimos a sus dependencias y ahí nos entrevistamos con 5 biólogos que tenían diferentes actividades, diferentes especialidades.
y también a ellos se les fue haciendo la misma pregunta. Entonces, en base a eso, nosotros ya teníamos súper claro cuál era la problemática y a qué poder darle solución. ¿Cómo fue ese momento en que ustedes dijeron así como, ya, este es el problema? Ya, Vamos fue por aquí. cuando nosotros entrevistamos al abuso científico. De todos los expertos que nosotros pudimos conversar y entrevistar, fue la que más nos llamó la atención. Y además, porque vimos que podía ser mucho más viable poder darle una solución para que fuera lo más real posible, ¿ya? Porque la problemática que ustedes nos dan es del mundo real. Por lo tanto, para nosotros la solución que tenemos que entregar a esa problemática tiene que ser lo más real y factible posible, y para que también nosotros la podamos implementar. Buenísimo. ¿Y cómo hicieron para involucrar a todo el equipo en esta investigación? Ya, ahí de repente es un poco más complejo, porque al menos en nuestro caso, el equipo se compone de chicos de quinto a octavo básico. Por lo tanto, las edades igual influyen bastante en opiniones, en personalidades. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Formábamos grupos, pero no grupos oye, yo contigo, o típico con los amigos, sino que papelitos, ya los que tienen estrellas se van a un grupo, los que tienen caritas felices se van a otro grupo, y cada vez que nosotros hacíamos estas entrevistas o cualquier tipo de actividad que se hiciera dentro del taller, al final venía una retroalimentación de lo que se hizo, de lo que trabajaron, de lo que investigaron, de lo que hicieron, de lo que les gustó, de lo que le encontraron más complejo. De esa manera lo fuimos desarrollando. Y así, en el desarrollo de esta idea, ¿qué herramientas o recursos utilizaron para crear el prototipo? Mira, primero hicimos un bosquejo, un dibujo. Siempre hay que aprovechar todas las habilidades de los chiquillos, porque todos tienen una habilidad distinta, y eso sí que es un punto a favor para los profes, para los coaches quienes estamos a cargo. Tenemos que saber identificar cuál es el potencial de cada uno de ellos, porque además eso enriquece mucho el trabajo en equipo. Y ahí tomamos a una de las chicas que era sequísima para dibujar, y con ella hicimos nuestro primer prototipo. Y luego de eso lo llevamos ya a una escala un poco más real y utilizamos una impresora 3D, y ahí imprimimos a nuestro buzo científico, que era de lo que se trataba nuestro proyecto de innovación. Perfecto. ¿Y cómo ustedes lograron que su solución fuera creativa? Mira, yo creo que más que creativa nuestra solución, porque lo que nosotros detectamos dentro de la problemática que vimos con el abuso científico era de que ellos en el momento de la exploración en el océano, ¿cierto? Cuando bajan a hacer sus investigaciones, el traje del buzo tiene ganchos. El problema era que de esos ganchos se les salían las linternas, que eran las que ayudaban a la iluminación. Entonces, más que nosotros hacer algo creativo, innovamos en algo que ya existía, ya que es la luminosidad que tenía, en este caso, el buzo científico para poder realizar sus actividades. Entonces, nosotros dijimos ya, para que no tengan este problema de que las linternas se caen, se desganchan, podemos al traje del buzo adherirle luces que estén fijas y con circuitos separados, cosa que si una luz se echaba a perder, no se perdiera, ¿cierto?, la conectividad con las otras luces. Entonces, mira, más que decirte que fue algo creativo, yo creo que hicimos algo que era más algo innovador, pero ya algo que existía, que ya estaba, sino que más mejorado, una versión más mejorada. Ya, perfecto. Mira, voy a aprovechar de recordar cuál era el desafío del año pasado. Era ayudar justamente a los investigadores marinos a, claro, como explorar el océano. Claro, para que pudieran desarrollar su investigación bajo el fondo oceánico. ¿Ya? Así que súper buen ejemplo en el fondo de cómo podemos ver que no solamente es como de un trabajo específico, sino como es súper bueno ver diferentes áreas para ir definiendo cuál es el problema que queremos definir, o sea, que queremos abordar.
tú hablaste justamente como de ir descubriendo los talentos que tenían en el equipo. Eso se relaciona mucho con los core values, con los valores de la temporada de la FLL. Esa fue una muy buena forma de aplicarlo. ¿Tú crees que cómo lo siguieron aplicando o cómo lo aplicaron en general durante toda la temporada? Es que la verdad es que los valores se ven todos los días. Tú todos los días trabajas con los valores que fomentan la First Lego, el trabajo en equipo, la inclusión, el respeto. Entonces, para nosotros no era algo como planificado o decir, ya, hoy vamos a trabajar tal valor, porque la verdad es que eso se va generando en el día a día y más aún cuando se va acercando la fecha de la competencia, porque los nervios, las ansiedades, entonces lo más importante y lo que yo siempre digo y que soy súper repetitiva y que mis estudiantes se ríen un montón es el trabajo en equipo, trabajo en equipo, trabajo en equipo, trabajo en equipo, porque eso conlleva todos los valores, pero eso es algo que se trabaja a diario. En cada actividad que uno realiza, estás trabajando los valores de la First Lego. Gracias. Otra cosa que tiene que ver justamente cuando se empiezan a acercar a los torneos. ¿Cómo fue la preparación para la presentación de las y los jueces del proyecto de Esto innovación? es intenso, sobre todo ya cuando uno tiene la problemática definida, ¿cierto? Cuando ya tenemos todo clarísimo cómo lo vamos a presentar, cómo lo vamos a realizar. Y además que, bueno, al menos en nuestro caso, nosotros vamos aumentando los días. Nosotros partimos con 2 veces a la semana, después aumentamos un día más, hasta que ya terminamos la semana completa trabajando con los chicos y hasta muy tarde. De repente nos excedíamos en el tiempo de la preparación. Pero sí, es súper importante la preparación y nosotros una de las formas que tenemos para prepararnos y sobre todo para darles más seguridad y tranquilidad a los chicos es invitamos a la comunidad educativa para que vaya a nuestra sala de robótica y se le hace una presentación a todos los cursos del colegio, desde primero básico hasta octavo básico. Y a los profes también. Qué bueno, porque eso le funciona como una especie de ensayos y ensayos generales a lo que va a ser después. Exacto. Además que los mismos compañeros le hacen preguntas que, de hecho, los chicos siempre dicen, profe, nos preguntan más cosas difíciles nuestros compañeros que los jueces. Así que yo creo que esa es una buena estrategia como para irlos soltando y irles dando seguridad también, porque no todos, sobre todo los chicos que están, al menos en nuestro caso, los niños de quinto básico no tienen el mismo desplante que un niño de séptimo y octavo. Entonces eso les va ayudando, les va dando seguridad y entre ellos mismos también, pues lo más importante es que entre los mismos niños y niñas se vayan dando consejos, se vayan dando tips, vayan dándole seguridad, no importa, a mí también me pasó, vayan compartiendo sus experiencias. Nosotros también dentro del equipo jugamos mucho. Yo también le doy tiempo a los chicos para que ellos puedan jugar diferentes tipos de actividades. De hecho, hay instancias en que nos dedicamos solamente a jugar, para que también ellos se puedan conocer, que no sea solamente esta actividad de una clase normal, sino que es un taller que donde yo me puedo conectar con mi compañero, yo puedo conocer a mi compañera, podemos hacer diferentes tipos de actividades y eso también marca una diferencia a la hora de poder presentar su proyecto. Súper. Y por último, última pregunta. ¿Qué mensaje o recomendación les daría a los equipos que están comenzando ahora su proyecto de innovación o que están recién empezando? Que revisen las rúbricas. En la rúbrica de verdad que está todo. Está todo. Y que se conozcan, que lo pasen bien, que se diviertan. La verdad es que esta es una actividad súper bonita. Desgasta, sí, porque es harto, o sea, hay que preparar, aquí nosotros estamos hablando solo del proyecto de innovación, pero además hay que preparar el juego del robot, hay que preparar el diseño del robot. Entonces, es una actividad que requiere de harto compromiso,
pero que también es una actividad que uno aprende. Por ejemplo, nosotros no teníamos idea de este tema. El año pasado nos pasó lo mismo, no teníamos idea de lo que estábamos investigando y al final del proceso ya sabíamos muchas cosas que cuando comenzamos no teníamos idea que estaban. Así es. Bueno, excelente recomendación. Muchas gracias, Milka. Para cerrar, vuelvo a agradecer a Cristian que estuvo hoy día con nosotros. Milka, muchas gracias también por contarnos de tu proceso y resolver Gracias a también ustedes por la varias dudas. invitación. Les invitamos también, bueno, en el chat, Kirsten está dejando los datos para que nos sigan en redes sociales, donde vamos a seguir enviando información, vamos a estar subiendo información, ya. La idea nuestra es siempre apoyarles durante la temporada. Recuerden, coach, que en la plataforma está toda la información, están los manuales, están los videos, están otras recomendaciones, va a estar este encuentro también, y este encuentro grabado que se les va a ser enviado a sus correos. Antes de despedirnos, vamos a hacer nuestra foto oficial. Recuerden que podemos hacer la L, del ego para allá, del ego para acá, pero la idea es que veamos justamente, nos veamos todas, así que les invito a encender sus cámaras. Voy a detener la presentación para verles en voz alta. Ahí están mandándose saludos. Pueden encender sus micrófonos también para que hagamos el grito de 3, 2, 1, Lego, que nos va preparando para la temporada. Invitamos ahí a Cristian y Milka. Cristian, ahí la L de Lego. Ya, prendan sus cámaras. Y vamos con 3, 2, 1, ¡Lego! Muchas gracias a todos los que se conectaron y muchas gracias también a las personas que van a repasar con esta grabación y a quienes van a ver la grabación después. Una L de Lego. L de Lego era. Una L de Lego. Vale, la Josefina levantó la mano, quizás tiene una Una L de pregunta. Lego. Josefina, ¿tienes una pregunta? Papi, estás Sí. poniendo esta diagonal allí. Sí, tengo una pregunta principalmente para Cristian. ¿Desde cuándo se considera un sitio arqueológico? Porque, por ejemplo, no sé, si se hace la búsqueda del Titanic, no sé si considera, por ejemplo, un sitio arqueológico. No. Cristian, esté con el micrófono apagado. Disculpa, la costumbre que antes silenciar. Oye, eso depende del marco legal que exista en el país que existe. En Chile, considera casi todos los sitios prehispánicos. Están sujetos a la ley. Pero se ha hecho una interpretación donde los sitios coloniales y algunos republicanos, dependiendo del lugar, son considerados patrimonio arqueológico. Por ejemplo, todo el subsuelo del Valparaíso, de toda parte histórica, es considerado arqueología histórica. ¿Cuál es la diferencia de lo anterior? Es que tengo textos que me ayudan a interpretar de mejor forma, porque no todo lo que se escribe es verdad. Hay que ser también súper criterioso. La historia la escribe gente que quizás nunca estuvo en el lugar o quizás quiere contar su visión de lo que está interpretando. Por lo tanto, es súper importante a veces, por ejemplo, un dato de unos colegas que están trabajando para Soquimich. Soquimich está desarrollando un proyecto en el norte y está afectando a algunas áreas donde hay salitreras. Bueno, si tú lees los registros de la historia, indican que los obreros salitreros, ellos tenían acceso a una merienda de carne, de pescado y una serie de otras cosas. Y tú ves los basurales de las casas de los obreros, no hay ningún hueso de pescado, no hay ningún hueso vacuno. Por lo tanto, ahí hay que ser como crítico y decir, mira, ok, la parte histórica me dice que comían esas cosas, pero el registro me está hablando de otro material. Entonces, va a depender, en términos nuestros, la arqueología se acaba cuando llegaban españoles, legalmente, pero se ha interpretado hasta la época republicana, por llamarlo de alguna forma. En otros países se considera hasta mucho más reciente, porque hay ocupaciones que son de sociedades que se extinguieron hace muy poco y sus registros son un patrimonio arqueológico. La arqueología es como un ejercicio muy entretenido. Si ustedes se van de campamento y después vuelven, piensen todo lo que dejaron ahí. Porque cuando uno va a un lugar, ya lo interviene. Cuando yo intervengo en el sector arqueológico, ya estoy modificando el ambiente. Dejé las piedras puestas para sujetar los vientos de mi carpa y se van a ver claramente que ahí hubo algo. Despejé el lugar donde yo instalé, saqué todas las piedras, saqué todas las ramas, despejé ese lugar. Y ahí hay un piso habitacional que fue creado por nosotros. Hice mi fogón
ya tengo los residuos de los carbones que quedaron ahí. Y quizás me comí un asado, dejé los huesos ahí, que se quemaron, también quedaron ahí. Si enterré la basura en algún hoyo, quedó esa basura enterrada. Si me la llevé, quizás no quedó nada, pero sí quedó algo de lo que estaba ahí. Entonces, esa información me habla que hay un lugar de un campamento relativamente liviano, porque fue una ocupación muy pequeña, pero yo modifiqué el ambiente. Uno cuando va a algún lugar no lo deja intacto, porque tú siempre vas dejando una huella. Y eso es lo que tienen que pensar ustedes. La arqueología es interpretar la información que me están entregando los objetos para saber qué estaba pasando. Entonces, con esa misma pregunta, ustedes pueden hoy día ver, por ejemplo, lo que está en la basura. Y pueden saber exactamente qué se consume en esa familia. Si ustedes votaron una boleta, por ejemplo, que indica que yo vivo, por ejemplo, acá en Santiago, pero voté boletas que son de Valparaíso, me quiere decir que alguien de ese lugar va a Valparaíso porque están esas boletas. Puedo saber lo que comió, si están los desechos de comida, o si yo boté una ropa vieja, quiere decir que estoy descartando materiales textiles. Y si que veo la marca, por ejemplo, puedo saber si la ropa es de buena, mala o excelente calidad. Eso es interpretar esa basura, ese desecho. Entonces, hagan ese ejercicio y ahí van a interpretar, van a pensar como un arqueólogo cuando estoy viendo la información que estoy recuperando. Y como les decía al principio, las herramientas metodológicas, cómo yo tengo que hacer el mejor registro que está ahí. Cualquiera de las herramientas tecnológicas que me ayuden a hacer un muy buen registro, me va a ayudar en la interpretación. Porque yo cuando excavo, destruyo. Porque yo, imposible que vuelva a tener las cosas al mismo lugar. Súper. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Josefina, por esa pregunta. Y ahora sí, nos despedimos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @SparkTalent. Nuevamente, gracias, Milka. Gracias, Cristian. Nos que llevamos llenos de buena información que nos va a servir para la temporada. Adiós y nos vemos en un próximo encuentro. Chao, buenas noches, muchas gracias. Chao. Chao, gracias.